pues tuvo una justificación, podemos decirlo así, ya que en nuestros mercados, en nuestros países, hay muchas casas comerciales que venden insumos como fertilizantes, ya sea de mezclas físicas, ya sea mezclas químicas, o a veces combinación, o a veces venden productos, ¿cómo se llama?, vía líquidos para hacer fertilización vía foliar. Cada quien defiende su punto de vista con el uso de algunas de las fórmulas y resalta los atributos que tiene cada una de ellas. Como instituto, pues nos tomamos nos planteamos la hipótesis de si había una diferencia entre el uso, en la eficiencia nutricional, entre el uso de fuentes físicas contra químicas aplicadas al suelo en la producción de café. A raíz de eso, el objetivo que nos planteamos es encontrar experimentalmente si existía diferencia en la productividad y el rendimiento y en la parte de costos, ¿verdad?, con el uso de las fórmulas físicas y la combinación de ambas. Nos planteamos 10 tratamientos. El número 1 podría ser nuestro testigo relativo, como ya bien Juan lo planteó. Esa es la recomendación del Ferticafé de nuestro laboratorio. Y el resto que ustedes pueden ver aquí son productos de las diferentes casas comerciales, ya sea fórmulas físicas, químicas, algunas físicas enriquecidas con elementos secundarios y elementos terciarios, y 2 fórmulas químicas. El ajuste se hizo en base a un análisis de suelo de cada uno de los tratamientos donde se iban a hacer las aplicaciones. O sea que todos fueron ajustados con la misma dosis, el mismo requerimiento con cada una de las fórmulas. Los materiales y métodos. El ensayo se estableció en el Centro Experimental José Virgilio Enamorado, esto es en el occidente de Honduras, a una altura de 1.150 metros sobre el nivel del mar, el municipio de San Nicolás, departamento de Santa Bárbara, en un material, variedad Lempira. El arreglo fueron bloques completos al azar con 4 repeticiones y tuvimos una unidad experimental de 20 plantas con 6 plantas útiles. Las variables que íbamos a evaluar o evaluamos son realmente solo 3: producción, rendimiento y costo-beneficio. Los resultados, cuando nosotros miramos o hicimos la media de la productividad anual en quintales pergamino seco, usando las diferentes fuentes, encontramos que no hay diferencia significativa estadística según Tukey al 5%. O sea que esto lo que nos dice a nosotros es que podríamos utilizar cualquiera de las fuentes, tanto físicas, químicas o mixtas, y no vamos a tener diferencia, pero sí podemos recomendar nosotros que para estructurar o elaborar un plan de nutrición no pasemos en los costos por la inversión en fertilizantes a la hora de establecer el plan de nutrición. Luego quisimos ver la productividad por tratamiento. Y podemos ver aquí en las barras amarillas el hidrán, que es una fórmula química. Cuando la ajustamos obtuvimos los más altos rendimientos, 54 quintales, oro por manzana, contra, esta pelota casi no me funciona a mí, pero el último tratamiento es la 17317, que es una fórmula química también, ¿verdad? Obtuvimos los más bajos rendimientos con 40 quintales. Según Tukey al 5%, hay diferencia estadística significativa entre esos 2 tratamientos, pero no hay diferencia entre esos tratamientos y el resto de los demás. Entonces esto nos dice a nosotros que tanto las fórmulas físicas como químicas, cuando las ajustamos, mejoramos, ¿verdad?, la productividad. Y eso es lo interesante del estudio. Luego evaluamos las pruebas de rendimiento, hicimos el análisis por tratamiento y no tuvimos significancia estadística, por eso no presenté la
la diapositiva, por tratamiento. Sin embargo, cuando lo analizamos por años, encontramos que en el año 2000, tal vez desde aquí arriba, sí, no me trabaja ahí. El año 2016, 2017 y la cosecha 17-18 sí hay diferencia significativa estadística entre ellos, según Tuque, del 5%. Lo mismo pasó esto es con porcentaje de fruto vano y con el número de frutos por libra. Y nos preguntamos por qué hubo esa variabilidad en el mismo año, en cuanto en el año 2017 y 18 que tuvimos más fruto vano y más, tuvimos que un mayor número de frutos para poder hacer una libra. Entonces llegamos a la conclusión que ese año llovió un 42% menos de los 1966 milímetros que llueven en el centro. Y como Arnold bien lo planteaba, entre la semana 9 y la 16, si no hay una buena precipitación o una distribución uniforme, casi siempre se presenta este problema. Entonces, esa fue la razón por la que nosotros pudimos encontrar esa diferencia estadística. Luego, cuando ya analizamos la tercera variable, que es la parte de costos, encontramos que las fórmulas químicas por sí solas son las más caras. Hidran solo nos costaba $13, ¿verdad? El 17-3-17, $12, y la 20-3-17 que Agrocot, que es una física, pero enriquecida con elementos secundarios y elementos terciarios, más o menos los costos andaban en $11. Y lo interesante de esto es que cuando nosotros ajustamos tanto las fórmulas químicas, que son las que están en rojo, o las físicas, las ajustamos con base al análisis de suelo, entonces vemos nosotros que nos mejoran los costos y andan entre $4 y $6, ¿verdad? Contra $12 o $11 que cuestan utilizarlas en forma individual. Luego analizamos el costo promedio por fuentes. Cuando ya lo analizamos de esta manera, también encontramos que hay significancia estadística cuando se usa la fórmula química sola contra la fórmula física y con las mixtas. Para ello, entonces, lo que podemos decir que los mayores costos están en el uso de las fórmulas químicas solas. Luego siguen las físicas y por último, cuando hacemos la combinación, ya sea de fórmulas físicas o químicas, con ajustes de fuentes nitrogenadas o de fuentes potásicas o de fuentes magnésicas, obtenemos mejores rendimientos, ¿verdad? O los costos son más bajos. Luego hicimos un análisis biplot de componentes principales, donde podemos, en el lado derecho, pueden ver ustedes que las fórmulas químicas están asociadas a porcentaje de fruto vano, a costos, quintales o dólares por quintal pergamino seco y a fruto por libra. Esto lo que nos dice es que las fórmulas químicas están correlacionadas positivamente con estas variables, o sea que al usar esas variables vamos a tener mayor fruto vano, mayores costos y mayor fruto por libra. Y en el lado izquierdo pueden ver del análisis de componentes que las fórmulas físicas y las mixtas están asociadas a la productividad. Este otro análisis, biplot, de componentes también principales, ya aquí la interacción es entre los diferentes tratamientos con las mismas variables, ¿verdad? Productividad, rendimiento y los costos. Entonces, en el lado izquierdo podemos ver que el Hidran ajustado más la 2317 ajustada, obtuvimos las mejores productividad, los mejores rendimientos, ¿verdad? Y se tiene aquí, que ver que, como les decía al inicio, en cada una de estas fórmulas se hizo el ajuste con base al análisis de suelo. Entonces, hubiésemos esperado que todas estuvieran agrupadas en un mismo espacio, pero aquí lo que vemos entonces, según este ensayo, es, ustedes pueden ver la dispersión aleatoria que hay de todos los tratamientos, lo que nos dice que la eficiencia de los productos con los que se están elaborando las fórmulas son diferentes. Entonces esto, las casas comerciales tendrían que revisarlo.
En el lado derecho podemos ver nosotros los costos, ¿verdad?, más altos cuando se utilizan, y esto nos está confirmando lo anterior, la fórmula Hidran sola y la otra química, que es la 17317 sola. En medio, pues tenemos el resto de tratamientos de algunas fórmulas que son de costos medios. Y algo interesante es que la variable fruto vano y fruto por libra son independientes del uso de cualquiera de las fórmulas. Eso es lo que nos dice a nosotros, que también nos confirma lo que estábamos viendo en las pruebas de rendimiento, que ellos sí son influenciadas por la parte climática y no por el tipo de fertilizante que se utilice. Luego este cuadro, donde tenemos los costos, el ingreso total, la producción total de pergamino seco por hectárea, los costos totales, y yo quiero centrarme en esta barra roja de Hidran más ajuste, que tenemos un ingreso neto ahí de casi $9,000, ¿sí? Por $1, 8,999, y un costo-beneficio del 95%, o sea que por cada dólar que yo invierto, yo tengo un retorno de 95 centavos de dólar, y una tasa de retorno del 32%. Cuando ajusto la 20-5-17, yo tengo un ingreso neto de 8,356 y un 92% de costo-beneficio y un 31% de tasa de retorno. Y también aquí quiero resaltar la 18,318, que es una fórmula física ajustada, que también tenemos un costo-beneficio de un 87% y una tasa de retorno del 29%. Como conclusiones de este trabajo, podemos decir que no hay diferencia estadística significativa en cuanto a productividad con el uso de fórmulas químicas, físicas o mixtas, por lo que se recomienda que para elaborar un plan de nutrición su uso sea con base en un análisis de suelo y los costos de producción. En la productividad anual media por tratamiento, según la prueba de Tuca y el 5%, nos muestra que hay diferencia estadística únicamente entre la fórmula química Hidran ajustado con 54 quintales pergamino seco versus la 17-317 ajustado con 40 quintales. Cuando se utilizan las fórmulas químicas sin ajuste, los costos de producción por hectárea son altos y oscilan entre $3,700 para la 17-317 y $3,800 para el Hidran, por lo que su utilización no debe superar el 43,6% de la fórmula 17-317 y el 25,2% de la fórmula Hidran, más el ajuste que le tengamos que hacer para reducir los costos para incrementar la productividad. Otra conclusión es que cuando las fórmulas químicas y físicas se ajustan con base al análisis de suelo, se disminuyen los costos en un 68% para las fórmulas químicas y un 47% para las físicas respectivamente. Por lo que se recomienda que todo plan de nutrición se base en un análisis de suelo y en la estimación del pronóstico de cosecha, y que independientemente de la fórmula que se utilice, debe considerar la rentabilidad por la inversión en costos por fertilizante. La fórmula química Hidran más ajuste y la fórmula física 20-5-17 y 18-3-18 presentaron los mejores ingresos netos en los 4 años, con 8,999, 8,356 y $7,459 respectivamente, y una tasa de retorno anual del 32, 31 y 29 respectivamente. Todas las fórmulas físicas, químicas y con ajuste utilizadas en el ensayo, sus medias de producción durante los 4 años oscilaron entre 40 y 54 quintales pergamino seco. Muchas gracias.